este día, pues eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias este día, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por tu provisión. Este día oramos por los diezmos, las ofrendas, Señor, que tu pueblo va a traer a ti. Te pedimos que las bendigas, que sean usadas siempre, Señor, para expandir tu reino, Padre, de acuerdo a todo lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, ahora ayúdanos, Señor, a entrar en tu palabra. Yo reprendo todo espíritu de sueño, todo espíritu de perturbación, todo espíritu de bloqueo, Señor, para que la gente no entienda. Los ato y los echo fuera del nombre de Jesús. Y te pido que ahora entremos, Señor, a tu santa palabra, a tu hermosa palabra, o sea, tu poderosa palabra, tu palabra que es viva. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora a seguir con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, la epístola de los Corintios, y ya vamos a terminar. Estamos en el capítulo penúltimo, pero vamos a ver un tema de suma importancia. No se puede exagerar la importancia de este tema. Y Pablo lo dejó al último, y no creo que sea por accidente. Acuérdense que hemos estado estudiando la primera carta a los Corintios, y esta carta es una carta de corrección, ¿verdad? Estaban pasando muchas cosas en la iglesia en Corinto que estaban fuera de orden, de tal manera que no me recuerdo el nombre de la persona, fue a Pablo a decir lo que estaba pasando, y causó que Pablo escribiera esta hermosa carta, esta hermosa epístola. ¿Se acuerdan que había muchos problemas ahí en la iglesia en Corinto? Que había divisiones, había facciones. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Cristo, otros de Apolos. Habían demandas legales, estaban demandando los unos a los otros, se estaban peleando. Había inmoralidad, perversidad sexual. Estaban yendo a las fiestas de los sacrificios a los ídolos. Los hermanos se estaban acusando al uno al otro, se estaban amando, se estaban juntando para tener la cena del amor, ¿verdad? La cena de agape, que la llaman. Y los ricos estaban despreciando a los pobres, no estaban compartiendo los alimentos con ellos. Y llegó tanto el desorden que algunos de ellos se estaban emborrachando en las tales fiestas o banquete de agape. Y entonces Pablo escribió esta carta y para corregir estas cosas. Después hablamos de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablamos también cómo sin el amor de Dios, sin el amor espiritual, el amor agape, lo que hagamos por Dios no es nada, porque tiene que estar basado en la verdad de la palabra de Dios, pero en el amor de Dios, ¿verdad? Habló Pablo, introdujo los dones, los 9 dones del Espíritu Santo, y después habló sobre el amor en el capítulo 13, y el capítulo 14 también tocó el tema del desorden que había en la iglesia, ¿verdad? Todo el mundo estaba hablando en lenguas, no había interpretación, y nadie estaba comprendiendo nada. Habló del don de la profecía, como en una congregación, en un contexto congregacional, que es superior a las lenguas, porque cuando se profetiza, ¿se acuerdan que el don de la profecía es para exhortar, es para edificar y es para consolar? Y dijo Pablo que era superior porque cuando la persona opera en el don de la profecía, habla en el idioma que la gente entiende. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Pablo trató todos estos temas, empezó a corregir todo esto, y ahora llegamos al capítulo penúltimo, que es el capítulo 15 de la carta a los Corintios, y habla de un tema importantísimo que vamos a tocar ahora, que es el tema de la resurrección. Y he titulado el mensaje, este día es la primera parte, el capítulo 15 es un capítulo muy largo, pero no quiero apresurar nada, quiero que toquemos bien el tema, que lo miremos, que lo examinemos, porque es muy importante. Y le puse la resurrección, nuestra fe no es en vano. Ahorita vamos a ver por qué lo intitulé de esta manera. Entonces, este capítulo es el tratamiento más extenso sobre la resurrección de Jesús en la Biblia. Es una gema, esto es un tesoro este capítulo. Deberíamos de leerlo, estudiarlo, ver lo que dice las Santas Escrituras. Y Pablo trata con más extensión, más extensivamente, el tema de la resurrección
de Jesús y también la resurrección de los creyentes, ¿verdad? La resurrección, eso es muy importante. Espero que la gente sepa que así como Jesús resucitó, algún día vamos a resucitar nosotros. Si Jesús no viene por nosotros antes y morimos, algún día nuestros cuerpos van a ser resucitados. Esto es un tema muy único al cristianismo, ¿verdad? A la creencia en Jesús, que habla de nuestra esperanza y la resurrección eventual de todos los que ponen su confianza en Jesús. Entonces Pablo, en la primera parte, analiza las evidencias sobre la resurrección de Jesús. Es muy importante, ¿verdad? Hay tantas mentiras desde el principio, desde que murió Jesús. Las autoridades religiosas les pagaron a los romanos, les pagaron a los soldados que lo estaban cuidando, que dijeran que los apóstoles habían llegado y se habían robado el cuerpo. Entonces mucha gente niega la resurrección de Jesús porque es clave. La resurrección de Jesús es clave para nuestra salvación, es clave para nuestra fe, es clave. Sin la resurrección no tenemos nada. Entonces lo que hace Pablo es que él va a analizar 5 evidencias sobre la resurrección de Jesús. Estas son las evidencias sobre la resurrección de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo en la primera parte del capítulo 15 de la carta a los Corintios. La número 1 es la iglesia, trata con ellos en los versos 1 y 2. Número 2 es las escrituras, trata con ello en versos 3 al 4. Los testigos, en los versos 5 y 7 vamos a ver eso. El mismo apóstol Pablo en los versos 8 al 10 y el mensaje común en el verso 11. El mensaje de todos, el testimonio de todas las personas. Y vamos a ver por qué es importante eso. Ok, vamos a empezar en el nombre del Señor. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Verdad? Entonces primero les digo, hermanos, ya les prediqué el evangelio, no ha cambiado, es el mismo evangelio. Entonces escriban en sus papeles. El primer punto es: el mensaje de la resurrección no era nada nuevo para los corintios. Acuérdense, cuando Pablo estableció la iglesia, predicó sobre la resurrección. Ese es ¿cómo se dice? Es un fundamento, un principio básico de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Cuando nosotros evangelizamos, tenemos que incluir la resurrección de Jesús. Es clave porque todos vamos a morir. Eso es algo que tenemos en común. No importa qué tan ricos, qué tan pobres, no importa qué tan educados o no educados, no importa qué tan inteligentes o no inteligentes, cuál sea nuestra posición socioeconómica, tarde que temprano vamos a morir, ¿verdad? Y llega el punto donde empiezan las cuestiones, las preguntas: ¿qué va a suceder después de que yo muera? ¿Verdad? Y como todos vamos a morir, todo el mundo quiere saber qué va a pasar en la vida del más allá. Los ateos dicen: no, pues se acaba todo. Otras personas piensan que son reencarnadas, van a regresar como animales o como lo que sea. Otras personas piensan que ya no va a haber nada en el más allá, ¿verdad? Pero ¿qué dicen las Santas Escrituras? ¿Por qué resucitó Jesús? Entonces, basado en lo que escribe Pablo aquí también, es posible que algunos tenían una fe superficial, no salvífica. ¿Lo ven? Fíjense lo que dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano? Parece que algunos de los corintios tenían una fe no salvífica. En otras palabras, la fe que ellos tenían era superficial y realmente no eran salvos, ¿verdad? Tal vez tenían la fe como los demonios. Creen que el evangelio es verdadero, pero no tienen una relación con Dios. No tienen amor con Dios. Fíjense lo que dice esta escritura. En Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces tal vez la fe de estas personas estaba nomás aquí, intelectualmente, ¿verdad? Pero no estaba aquí en sus corazones. Y Pablo estaba poniendo el fundamento para empezar a hablar sobre el hecho de la resurrección. Ya les he contado que a mí me tocó trabajar en una prisión y me tocó hablar con hombres muy malvados, muy endurecidos. Y cuando les hablaba y les testificaba de Jesús, me decían: oh sí, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. Es una fe intelectual. Saben de Él, pero no tienen una relación con Él. Y es lo que es muy posible que estaba pasando esto en la iglesia de Corintios, que algunos hermanos tenían una fe que no los salvaba, una fe superficial. ¿Por qué? Porque no habían recibido todo el evangelio. Entonces yo te quiero decir esta mañana que no nomás es ir a la iglesia, no nomás es hacer ritos religiosos. Si no tenemos una relación con el Señor, no hay nada. Tenemos que tener una relación con Él en amor y en obediencia a su palabra, ¿verdad? No nomás porque hacemos una oración. Hay personas que hacen una oración y viven sus vidas como el mismo diablo, ¿verdad? No nomás es hacer una oración, es entregarle nuestro corazón al Señor. Sí, somos salvos por fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? Por gracia, por la fe en el Señor. Pero tenemos que rendir nuestras vidas a Él. Tenemos que vivir en una relación con Él y en obediencia al Señor. Obediencia a su palabra santa, ¿verdad? No nomás es: oh, sí, yo levanté mi mano, listo. Esas son mentiras del diablo. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, todo lo que hacemos, va a tener una cosecha algún día. Esto también vamos a cegar, ¿verdad? Si sembramos desobediencia al Señor, si vivimos en pecado deliberado, vamos a tener la cosecha. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nuestro Mesías. Entonces, el verdadero creyente, la persona que de veras está en el Señor, se aferra a la verdad del Evangelio. Aunque a veces nos digan que estamos locos, aunque a veces nos digan que estamos equivocados, aunque a veces nos desprecien, aunque a veces lo que sea, el verdadero creyente se aferra, nos aferramos, nos agarramos de la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es espiritual, es verdad. Miren, lo material, lo físico es temporal, todo eso es temporal, pero lo espiritual es eterno. Las cosas de este mundo van a pasar, por más bonitas que sean, por más que tengas una profesión excelente, ¿verdad? Que ganes mucho dinero, que sea mucho prestigio, aunque seas el presidente de Estados Unidos, todo eso va a pasar, no importa. Aunque tengas una casa grandísima ahí en las mansiones en Bel Air, no sé si las han visto o investigado, son unas estructuras, para mí no tienen palabras, son increíbles. Tienen elevadores para los carros, para subirlos, estacionarlos. Tienen un lugar donde aterrizan helicópteros. Tienen sin número de cosas. Pero todo eso es temporal. Todas las cosas de este mundo, por más extraordinarias, por más prestigiosas, por más importantes que sean, son pasajeras, se va a acabar. Y probablemente más pronto de lo que creemos. Pero las cosas del espíritu, las cosas espirituales,
son eternas. Por eso dice la palabra de Dios, que no hagamos tesoros aquí en la tierra, ¿verdad? Donde se echan a perder, donde los ladrones nos los roban. Dice que hagamos tesoros en el cielo, en el espíritu, en las cosas eternas, porque ahí nadie se la va a robar, no se van a pudrir, no se echa a perder, y tenemos un tesoro eterno. Entonces Pablo les hablaba a estos hermanos que tenían una fe superficial. Les dice, presten atención, ya les prediqué la verdad, ya les prediqué el evangelio. Dice, sois salvos, sois salvos si no creísteis en vano, ¿verdad? Si no creímos en vano, tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Cómo andamos con el Señor? ¿Cómo andamos con Dios? ¿De veras tenemos una relación con Él? ¿De veras creemos en su palabra? ¿De veras la leemos? ¿De veras la obedecemos? Tenemos que examinarnos. La única persona que puede contestar esa pregunta somos nosotros. Yo no soy Dios. A veces hay personas que dicen, oh, esa persona no es salva, y es salva. Hay personas que dicen, oh, mira, esa persona está tremenda, es salva, y no son salvos. Pero cada uno tenemos que examinar nuestros corazones para ver cómo estamos con el Señor. Ok, vamos a seguir. Entonces, perdón, mencioné, de una más. El primero es, el primer testigo fue la iglesia, ¿verdad? La iglesia predica sobre la resurrección. Ok, vamos a seguir. El segundo testigo son las escrituras, la Biblia. Fíjense lo que dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. El segundo testigo de la resurrección del Señor es la Biblia, son las escrituras. Entonces, el Antiguo Testamento habló sobre la resurrección y sufrimientos del Mesías o de Cristo. Mesías y Cristo quiere decir lo mismo, ¿verdad? Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido. En hebreo la palabra es Mashiach, y nosotros en español decimos Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Entonces, uso intercambiable estos términos, Mesías o Cristo. Vamos a ver lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Dice, entonces, estaba hablando Jesús, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto en el camino a Emmaus, ¿se acuerdan? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Habla del sufrimiento y luego habla de la resurrección, entrara en su gloria cuando resucitó. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, el segundo testigo son las escrituras que hablan de la resurrección de Jesús. El justo Job habló sobre la resurrección de Jesús también, y también de los creyentes. Fíjense lo que dice Job. Job 19, 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, dicen que el libro de Job es el libro más antiguo en la Biblia. Y Job habló esta profecía, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Porque este cuerpo, dice la Biblia, que se va a quitar la corrupción y se va a vestir de incorruptible. Dice, en su cuerpo mismo, dice, voy a ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, hablaba de la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Es un misterio que fue revelado desde los tiempos antiguos, de que va a haber resurrección de los muertos. Entonces Jesús, Pedro y Pablo citaron pasajes del Antiguo Testamento que se referían a la obra
de Jesús. Uno de los capítulos más poderosos de la Biblia es el capítulo de Isaías 53. Si tienen amigos judíos y le comparten la palabra de Dios, díganles que lean el capítulo 53 de Isaías. Una cosa sobre los judíos, muy interesante. Muchos pensamos que los judíos saben toda la Biblia, que son muy estudiosos. ¿Saben qué? Ni siquiera los religiosos. Porque los judíos, aún los religiosos, lo que realmente estudian son libros como comentarios como la Talmud y otras escrituras extrabíblicas. Entonces no se sorprendan cuando les hablamos de la Biblia que no sepan lo que estamos hablando. Pero si tenemos algún amigo judío que lo estamos evangelizando, díganle, te invito a que leas en tu Biblia el Antiguo Testamento, porque ellos no reciben el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo llaman la Tanakh, o las Escrituras. Dile, lee el profeta Isaías capítulo 53. Fíjate lo que dice. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él, dice, crecerá como una planta nueva delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús era un hombre común. Su apariencia era muy común, no era un hombre extremadamente bien parecido para que lo notaran. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, el sufrimiento del Señor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Verdad? Habla de los padecimientos que iba a padecer el Mesías. Esta es una escritura poderosa, ¿verdad? Esta es una escritura que se refiere a la obra o el trabajo de Jesús. Y en algunos círculos ortodoxos judíos les está estrictamente prohibido de que lean este pasaje. ¿Por qué? Porque más claro no puede ver que se refiere a Jesús. Es tremendo eso. Algún día las personas que prohíben leer la Biblia a las personas para que no conozcan la verdad van a dar cuentas al Señor. Pero a muchos judíos ortodoxos les prohíben que lean especialmente Isaías 53. Que Dios tenga misericordia. Ok, entonces el segundo testigo, ¿qué fue? Las Escrituras. Ok, vamos a seguir. Ok. El tercer testigo. Punto número 2. Solamente los. Oh, ok, disculpen, escriban sus papeles. Solamente las Santas Escrituras son la autoridad sobre la salvación de la humanidad. Eso es muy importante, porque hay religiones que dicen que sus líderes, que dicen que otras escrituras aparte de la Biblia también nos salvan. La Iglesia Católica dice que el Papa tiene autoridad aún sobre las escrituras, porque es Dios aquí en la tierra. Dice que la iglesia también es necesaria para ser salva. Habla de María, que María es la corredentora y que debemos orar a ella también. Todo eso son mentiras. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que conocer, porque dice la palabra de Dios que solamente en la Biblia encontramos la vida eterna. Y se escudriñan las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces recuérdense de eso. Solamente las Santas Escrituras, la Biblia, son la autoridad sobre la salvación
de la humanidad. Y nada más. Por eso el diablo ha trabajado por tantos siglos por destruir la palabra de Dios, pero no ha podido. Y nosotros aquí en Estados Unidos la tenemos. Increíblemente tenemos más traducciones de lo que nos imaginamos. Pero aún con eso no estamos leyendo la palabra de Dios. Tenemos que regresarnos a la palabra de Dios. Para que de veras haya un avivamiento genuino, tenemos que regresarnos a la Escritura. Si ustedes leen la historia del rey Ezequías, se van a dar cuenta que hubo un avivamiento en Israel. Pero ¿qué pasó? Leían las Escrituras por todos lados, leían la Biblia, la palabra de Dios, porque eso es lo que trae verdadero avivamiento. Eso trae convicción del Espíritu Santo, redargüimiento, y trae arrepentimiento. Un verdadero avivamiento tiene que ver arrepentimiento de pecados y confesión, ¿verdad? Y mucha gente en estos días ya ni siquiera creen que el pecado es pecado. Estamos como adormecidos, ¿verdad? Como que, ¿cómo se diría eso? Como que ya tenemos cicatriz en contra del pecado. Pero tenemos que regresarnos a la palabra de Dios, porque solamente allí vamos a encontrar la verdad sobre la salvación de nuestras almas. Ok, vamos a seguir. Entonces, el tercer testigo son los testigos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, 5 al 7. Y que apareció a Cefas. Cefas era Pedro. Esa es una palabra en el hebreo, es Kefa, que significa roca o piedra. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces, esto habla de los testigos. Fíjense, dice la palabra de Dios que más de 500 testigos vieron al Mesías resucitado, vieron a Jesús resucitado. Más de 500 personas. Esto es muy significante, ¿verdad? Escriban sus papeles. En un tribunal o una corte de leyes, solamente se necesita un testigo para hallar culpable a un acusado. Nomás uno. Si el testimonio de ese testigo es válido, con eso es suficiente para condenar a alguien. Ahora imagínense, hubieron más de 500 testigos de la resurrección de Jesucristo. Un testigo poderoso, ¿verdad? Un testigo poderoso. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque 11 apóstoles y muchos de los testigos fueron puestos a muerte por el testimonio de Jesús. Hay personas que dicen, no, esos echaron mentiras y murieron, eran puras mentiras. Entonces yo te voy a preguntar a ti, ¿tú estarías dispuesto de ser torturado y muerto por una mentira? A lo mejor existe un loco o dos, que a lo mejor sí, ¿verdad? Pero 500 personas o más de 500 personas, que los 11 apóstoles pueden leer la Biblia, la tradición, que dice que muchos de ellos fueron torturados y fueron muertos. Entonces yo te pregunto, ¿de veras eran mentiras? ¿Por qué murieron? ¿Por qué todos los 11? ¿Por qué muchos de los 500? ¿Morirías tú por una mentira? Yo no. Yo no. Yo estaría dispuesto a morir por el Señor, pero porque sé que es la verdad. Pero si sé que algo es mentira, yo no voy a morir por una mentira. Tenemos que preguntarnos, la evidencia es abrumadora. Estas personas, algunos fueron echados en el Coliseo a fieras, ¿verdad? Hacían eso los romanos. Otras personas fueron torturados, decapitados. Pablo, ustedes pueden leer los sufrimientos de Pablo, lo azotaron 3 o 4 veces. Estuvo en náufragos. Lo apedrearon a muerte. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Lo apedrearon a muerte. ¿Pero qué pasó con Pablo? Siguió con pasión. ¿Por qué? Porque él era testigo. Por los testigos, ¿verdad? El testimonio, nuestro testimonio es muy poderoso para que las personas sean salvas. Más de 500 testigos. Entonces todo esto sucedió durante un periodo de 40 días. Cuando Jesús resucitó, anduvo aquí en la tierra por 40 días. Y se presentó a la gente, habló con ellos, les dio instrucciones y después subió al cielo. Entonces, el tercer testigo
son los testigos. Ok, vamos a seguir. ¿Ya escribieron sus papeles? Ya. Ok. El cuarto testigo es el apóstol Pablo mismo, el que estaba escribiendo esta carta. Dice: y al último de todos, como a un abortigo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, si no se han dado cuenta cuál era el problema aquí, había muchos en Corinto que no creían en la resurrección. Ese era un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Dice, escriben sus papeles: Pablo no fue uno de los 12 apóstoles, pues fue salvo después de la ascensión de Jesús. Después de que Jesús subió al cielo, fue cuando Pablo fue salvo. Pero si ustedes se acuerdan de la historia de Pablo, cómo iba a Damasco a perseguir a la iglesia en Damasco, ¿se acuerdan? Cuando se le apareció Jesús, iba en un caballo, el Señor lo tumbó, se hizo ciego, entró a la ciudad, no me recuerdo el nombre del hermano que oró por él, recibió su vista, se bautizó y se hizo en uno de los evangelistas más poderosos de todos los tiempos, ¿verdad? Es más, es por el testimonio de Pablo, es por el trabajo de Pablo que nosotros estamos aquí. Porque él fue el que empezó la primera iglesia en Europa, en Grecia. ¿Se acuerdan de eso? No me recuerdo el nombre, no sé si era Corinto o cuál iglesia, pero Pablo comenzó la primera iglesia en Europa. Y después se extendió el evangelio por todo el mundo. Pero fue acaso su trabajo. Entonces Pablo fue uno de los testigos, y como habíamos hablado, Pablo no lo hicieron más porque no pudieron, pero él permaneció un fiel testigo a la resurrección de Jesús. Y Pablo se consideraba a sí mismo el menor entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia con una rabia increíble, una rabia irreprensible. Pero Dios tuvo misericordia de él, lo salvó, y ahora él mismo es testigo de la resurrección del Señor. Entonces, ¿cuántos testigos vamos? Número 1, la iglesia. Número 2, las escrituras. Número 3, los testigos. Y cuarto, el apóstol Pablo. Y ahora el quinto testigo, vamos a ver, es el mensaje común. 1 Corintios 15:11 dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, Pablo y el resto de los testigos, el mensaje común. Dice, así predicamos y así es como creyeron ustedes. Entonces, ¿por qué andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? Es lo que estaba diciendo. ¿Por qué andan diciendo eso? Escriban sus papeles. El mensaje de Pablo y de los demás testigos era el mismo concerniente a la resurrección de Jesús. Y en las siguientes semanas vamos a ver por qué es importante que haya habido resurrección. ¿Por qué es importante esto? Entonces, era importante establecer la base de testigos, pues guardaron su testimonio hasta la muerte, como habíamos dicho. ¿Okay? Entonces, ¿se acuerdan que así era Pablo? Primero ponía una base fuerte, les explicaba algo, ¿se acuerdan? Y después les soltaba la corrección. Esta es la razón que deben ustedes hacer esto o hacer lo otro, que deben ustedes obedecer. Porque cuando sabemos el porqué de que hacemos las cosas, entonces vamos a hacer las cosas con más convicción, con más denuedo. Cuando sabemos el por qué estamos haciendo las cosas, entonces tenemos una convicción firme. Y Pablo estaba diciendo, miren, hay 5 testigos poderosos de la resurrección de Jesús.
así es como les prediqué, así es como creyeron, y ahora les estoy diciendo las razones del por qué la resurrección de Jesús. Hay un libro que les recomiendo, si me están escuchando, si tienen alguna duda. Es un libro que se llama Evidencia que demanda un veredicto. Y el autor de ese libro es Josh McDowell, lo escribió por allá, me parece que por los años 80. Y allí él pone los argumentos del por qué la resurrección de Jesús es válida. Es un libro tremendo, ¿no? Si les gusta leer o no les gusta leer, no está aburrido, pero ahí pone la evidencia de la resurrección de Jesús. En inglés se llama Evidence that Demands a Verdict. En español se llama Evidencia que demanda un veredicto. Y el autor es Josh McDowell. Estoy seguro que si lo buscan en Amazon o donde lo busquen, lo van a encontrar. Se lo recomiendo. Se lo recomiendo si tienen dudas o también para reforzar su fe. Es una obra increíble, realmente, este trabajo de Josh McDowell. Ok, vamos a seguir. 1 Corintios 15, 12 dice: pero si se predica de Cristo, del Mesías, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ok, escriban sus papeles. Entre los errores y los excesos de la iglesia en Corinto, acuérdense, había muchos errores, muchas cosas excesivas que estaban haciendo, desorden y tantas cosas. Había quienes dudaban de la resurrección de Jesús. Entre los errores y los excesos de la iglesia en Corinto, había quienes dudaban de la resurrección de Jesús. Y pueden haber dos razones por esto. Una de las razones es que los griegos enseñaban lo que hoy se conoce como dualismo o gnosticismo. Dualismo, dual quiere decir dos. Y la idea detrás del dualismo, en términos sencillos, es que los que creían en el gnosticismo o el gnosticismo fue una herejía que se introdujo en la iglesia en ese tiempo. Pablo peleó en contra de ello. Básicamente lo que decía esta falsa enseñanza, doctrina, es de que lo material es malo y lo espiritual es bueno. El cuerpo, lo físico es malo y no tiene remedio, pero lo espiritual es lo que es bueno. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias de esta enseñanza? Que los que creían en estas cosas decían: no, la carne es mala, se va a perder, pero tu espíritu es bueno, se va a salvar. Entonces, ¿qué estaba? Muchos viven en pecado, porque dicen: no, pues sabes que si la carne es mala va a ser destruida, pero aunque peque, mi alma se va a salvar, mi espíritu se va a salvar, porque mi espíritu es bueno. Entonces, la aplicación aquí del dualismo, el gnosticismo, es de que algunos creían que, ¿sabes qué? Esta carne es mala, ¿cómo va a resucitar? ¿Cómo va a resucitar algo que es malo? ¿Cómo va a ser salvo algo que es malo? ¿Verdad? Y como habíamos aprendido que en la iglesia en Corinto el mundo la había influenciado, ¿se acuerdan? Que había mucha influencia del mundo, así como la iglesia de hoy, y también estaban caminando en la carne, pues todavía estaban haciendo caso de estas enseñanzas satánicas, estas enseñanzas del mundo, o lo que llaman el dualismo, o lo que se conoce hoy como el gnosticismo. El gnosticismo quiere decir conocimiento, y a un grupo satánicos creen en eso y dicen: necesitas tener un conocimiento especial, oculto, secreto, para que seas salvo. Mentiras del diablo, ¿verdad? Jesús dijo: miren, lo que yo les dije aquí en secreto, grítenlo desde los techos, proclámenlo a todo el mundo. Pero los grupos gnósticos dicen: no, solamente nosotros del grupo, los que tenemos el conocimiento especial, vamos a ser salvos. ¿Han visto a las celebridades que están así? ¿Cuántos los han visto? Desde los deportistas hasta los artistas, los políticos hacen así. Pertenecen a grupos secretos, gnósticos, que dicen que tienes que tener una
un conocimiento especial para que seas salvo. Y cuando dicen así es, no debes de revelar los secretos de nuestra sociedad secreta. Si no, fíjense un día, atletas, celebridades, políticos, fíjense, le hacen así. Tienes que quedar. ¿Pero qué dijo Jesús? No. Lo que les estoy enseñando en secreto, háblenlo a todo el mundo, ¿verdad? Esa es la verdad. La verdad es para todos. Las mentiras del diablo se las guardan, y ya cuando no hay remedio, cuando ya tiene la ventaja, es cuando sale su maldad, y es cuando es muy tarde, cuando tiene a la gente esclavizada, ¿verdad? Te dice medias verdades. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Les dijo medias verdades. Les dijo, dice, ha dicho Dios que si comieres este fruto vas a morir. Y dijo así, dice, no es cierto, no vas a morir. Dice, Él sabe que si comes esto vas a ser como Dios, vas a tener conocimiento del bien y el mal. Entonces le echó una mentira ahí, que iba a ser como Dios, pero la verdad era que iba a conocer el bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo te da medias verdades, y ya cuando es muy tarde, ya te agarra, ya te tiene. Entonces, se introdujo esta enseñanza falsa en la iglesia, y causó que muchos dudaran de la resurrección de Jesús, ¿verdad, hermanos? Y lo mismo está pasando en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ha permitido que el mundo sea una influencia en la iglesia, en vez de nosotros influenciar el mundo. ¿Y qué está pasando? Ya hay denominaciones enteras, denominaciones que fueron tremendas en sus tiempos, tremendos evangelistas, ganaron muchas almas para el Señor. Ahora están diciendo en muchas de estas denominaciones que Jesús no resucitó, son mentiras. Otros están diciendo que Jesús no es el único camino a Dios, ¿verdad? Ha entrado la nueva era. Otros están diciendo que son mentiras el nacimiento virginal de Jesús. Otros están diciendo que la Biblia no es la autoridad absoluta. ¿Qué pasó aquí? Se empezó a meter el mundo. Y cuando menos pensamos, estamos negando los fundamentos, los principios de nuestra fe en el Señor Jesús. Es lo mismo que está pasando hoy. Y eso es lo peligroso. Entonces, esa era una cosa. El dualismo, el gnosticismo, que posiblemente estaba influyendo a los corintios para que no creyeran en la resurrección. La segunda, también había judíos conversos que pudieron haber sido influenciados por los saduceos. ¿Se acuerdan de los saduceos? Las dos ramas religiosas en ese tiempo en Israel de judíos eran los fariseos y los saduceos. Es más, Pablo era un fariseo. Fariseos, saduceos. Entonces, los saduceos no creían en la resurrección de Jesús. Fíjense lo que dice aquí. Mateo 12:18 dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, ¿se acuerdan? Que vinieron a Jesús y pensaban que lo iban a atrapar. Le dijeron, Señor, había un hermano que se casó, una mujer que se casó con su esposo, y su esposo se murió sin tener hijos. Se casó con el otro hermano, se murió también, no tuvieron hijos. Se casó con un tercer hermano, así 7 veces, había 7 hermanos. Y yo digo, ay, yo no me hubiera casado con ella porque la mamá me iba a morir, ¿verdad? Porque dice que mató a 7, se murieron 7 esposos. Y después le preguntaron, porque no creían en la resurrección, Señor, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Ustedes, dice, erran. Dice, ignorando las escrituras, erran. Dice, porque en la vida eterna, en el cielo, no va a haber casamiento, ¿verdad? Vamos a tener una relación diferente en el cielo que la que tenemos en la tierra. Y luego les dijo, y concerniente a la resurrección de los muertos, ¿por qué dice Dios que yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si ya murieron? Si no hay resurrección, entonces, ¿por qué Dios se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ellos murieron hace como 3000 años. Dice, Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. Entonces lo que estaba pasando aquí es que los saduceos posiblemente tenían influencia sobre los hermanos en Corinto
para decirles que no creyeran en la resurrección de los muertos. Entonces nos vamos a detener aquí porque hay mucho que estudiar y quiero cubrir bien los temas, pero hoy vimos los 5 testigos a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Pablo estaba estableciendo esa base y en las siguientes semanas vamos a mirar por qué es importante la resurrección, por qué tiene que ser verdadera la resurrección, qué tiene que ver con nuestra fe la resurrección, porque hay gente que aún en ciertas denominaciones que la niegan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la ataca tanto el diablo? Porque es clave. Es clave para nuestra fe. Ok, ¿por qué no nos vamos de pie? Vamos a orar. Y la semana que entra, con la ayuda de Dios, vamos a seguir con la segunda parte de esta enseñanza que se llama la resurrección. Nuestra fe no es en vano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde. Gracias por tu palabra santa. Te pido, Señor, que nos des un hambre por tu palabra. Señor, que nos metamos y empecemos a devorar las Escrituras. Comencemos a orar, a ayunar, Señor, que comencemos a buscarte. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y misteriosas que tú no sabes. Padre, danos un hambre para meternos en tu palabra, escudriñar las Escrituras, Señor, porque en ellas está la vida eterna. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, la gente que nos está oyendo, por tu bendición sobre ellos. Señor, que los visites, Padre, que los bendigas y que tengamos una relación más cercana. Si hay alguien que no te conoce, que se entregue su corazón a ti, Señor, que te dé su vida. Y si hay alguien que está desbalagado, que se ha apartado de ti, Señor, que se regrese a ti, porque el tiempo es corto. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús nuestro Mesías. Amén. Levantemos nuestras manos, el Señor te bendiga. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que la bendición del Señor sea contigo esta semana. Que su rostro brille sobre ti, que te dé favor en todo lo que haces, que te bendiga y que seas lleno más y más de su precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te bendigo. Amén. Shabbat Shalom y tengan una semana gloriosa. Dios les bendiga. Shabbat Shalom.